señal para el mundo. Bueno, como siempre contentos porque estamos con grandiosos invitados. Hoy tenemos al doctor Jorge Luis Chipana, quien es un prominente abogado, también es aquinencia, exalumno aquinencia. Él es experto en todo lo que es la jurisprudencia y bueno, tenemos esa oportunidad de reencontrarnos con él y darle pues el abrazo, porque él también fue nominado por AME, por sus cuantiosas ocupaciones no pudo estar en el mega evento para recibir lo indicado, porque usted sabe que AME en nuestro mega evento hicimos la premiación de aquellos destacados hombres y mujeres que están en este país siempre con la visión de hacer su trabajo, su labor, su función profesional, social, con bastante propiedad, con bastante deseo de que el Perú siga adelante a pesar de tantas cosas que suceden, pero el Perú es un país que fue y debe ser siempre uno de los grandes países de Latinoamérica. Y bueno, se le premió al doctor Jorge Luis Chipana con un diploma de honor. También se hizo acreedor al trofeo AME por su gran trayectoria, es una trayectoria internacional también que él ha desarrollado y por supuesto actualmente lo hace con una eficiencia y con una propiedad increíble, y por eso que nosotros muy contentos, orgullosos de los profesionales que llegan a este programa, porque verdaderamente son las señas, son el emblema de lo que es la profesión, la dedicación con propiedad al trabajo, con esa nobleza de hacer siempre bien las cosas. Doctor Chipana, muy buenas tardes. Los micrófonos para usted. Buenas tardes, profesor José Luis Millones Bolívar, aquí agradeciéndole la invitación y a sus órdenes para lo que usted ordene. Muy bien, doctor, qué gusto me da verlo. Usted sabe pues que por su especialidad tantas cosas ha visto en el mundo, ve en las empresas, en las actividades sociales, en todo lo que es institucional, personal, tantas cosas que usted dentro de su profesión ha destacado fundamentalmente. Y por eso es que la Asociación Metropolitana de Escritores y la Agencia de Publicidad están muy contentos de ver su labor, porque nos enteramos siempre en el ámbito profesional de su área que usted destacaba con bastante prominencia, y bueno, se hizo la junta directiva necesaria y se premiaron con el trofeo Eureka, que es el trofeo máximo del año que se entrega a los más destacados y prominentes hombres de ciencia, letras, arte, filosofía, religión, música. Especialmente a usted en el área de las letras ha destacado como factor emblemático. Y por eso es que aquí hoy día vamos a colocarle a usted, a ponerle el emblema de Eureka y por supuesto dar la diploma y el pin de la institución. Bueno, lo más importante es su presencia ahora, porque ya evidencia de que usted es el nominado de distinguido que ha tenido nuestra institución, también como más o menos 30 nominados que estuvieron presentes, especialmente uno que vino del extranjero, Alfredo Muro Marré, quien fue destacadísimo en el evento e incluso hubo participación bastante. Bueno, doctor, lo importante es también
conversar con usted sobre tantas cosas. Dígame, ¿usted es más especialista en el área? Bueno, yo veo derecho civil, procesal civil y derecho penal. Derecho civil, hay destacadísimos exalumnos y hombres de leyes que en el Perú hacen una labor increíble, pese a todas las condiciones que a veces se dan. El área civil del derecho, generalmente, ¿qué cosa es lo que en sí desarrolla para las personas, para la sociedad? Bueno, derecho civil mayormente es la que regula los actos jurídicos entre las personas, sean estas naturales o jurídicas, ¿no? Podríamos poner como ejemplo, por ejemplo, la celebración de un contrato de arrendamiento que se celebra entre dos partes, pueden ser personas naturales, pueden ser empresas, que serían personas jurídicas. También tenemos la resolución de contratos, por ejemplo, por nulidad de acto jurídico, ¿no? Debido a que se ha hecho con lesividad alguna de las cláusulas de dicho contrato. Y también, entre otros, tenemos las interdicciones, cuando, por ejemplo, una persona es incapaz relativa o incapaz absoluta, las personas familiares con derecho a tener la curatela sobre esta persona pueden plantear una interdicción. Entre otros procesos, ¿no? Podría ser pues nulidad de acto jurídico, desalojos, peticiones de herencia, derecho de sucesiones, ¿no? Donde a veces hay personas que se sienten desplazadas o son dejadas de lado por algunos herederos y en forma independiente ellos se hacen declarar, obviando, dejando de lado a 2 o 3 personas que también tienen pleno derecho a heredar. Entonces ellos tienen que plantear en el derecho civil, ¿no? Con una demanda de petición de herencia, su derecho a ingresar a la masa hereditaria. Eso es un poco el derecho civil. Esto, doctor, que usted ha señalado dentro de las especialidades o las áreas que toca el derecho civil, sucede mucho en casi varios sectores de la sociedad, ¿no? Porque el patrimonio, la herencia, generalmente cuando hay varios hijos, ¿no? A veces mueren los padres y ya se rompe el esquema familiar, porque parece mentira, mientras los padres están vivos, la hegemonía, el cariño, la estimación, ¿no? La familiaridad existe, pero cuando los padres se van, parece que se encuentran en un área de guerra, porque cada uno quiere sacar provecho y ya hay otros intereses, nueva familia, nuevos pensamientos, otros que se incorporan, en el caso de las esposas o los esposos. Entonces hay un pequeño divorcio de lo que son los intereses. Y ahí viene lo que usted dice, que no se le reconoce a las personas. Las herencias son, por decir, en algunos casos he escuchado que se pueden, no prescribe, ¿es cierto? No. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, del Estado, las herencias son imprescriptibles. Esto quiere decir de que si, por ejemplo, el causante, digamos el padre, fallece y uno de los hijos no solicita su herencia, esta prácticamente pasa a poder del nieto para que pueda solicitarla, o de los bisnietos o de los tataranietos. En ningún momento prescribe el derecho hereditario, ¿no? Lo que es recomendable sí es que las personas en vida, ¿no? puedan acudir a un notario cuando hay bienes y testificar ante esta autoridad su derecho a atestar mediante un testamento, y así prácticamente dejan ordenadas sus propiedades, sus bienes, para que mañana más tarde no haya ninguna disputa legal entre los hijos. Y en caso no hicieran este testamento,
ya a su fallecimiento los herederos, ¿no?, previamente acreditados con su partida de nacimiento, invocando el entroncamiento que tengan con su causante, solicitan lo que se llama la sucesión intestada o también llamada declaratoria de herederos. Así es. Bueno, nosotros, en el caso mío, ¿no? Yo soy periodista, también soy psicólogo, y usted no podría creerme de que hay veces, muchas veces, me encuentro con casos, o me he encontrado con casos, por ejemplo, sobre esto de la familia, la ruptura de las familias por la herencia, y los pleitos que se generan y los juicios que se generan. Y hay veces veo de que, con mucho dolor veo de que el despojo, ¿no? Y siempre hay algunos que no tienen la suerte o la virtud de encontrar un apoyo jurídico porque no se descuidaron o qué sé yo, ¿no? Y salen otros ganadores. Por ejemplo, yo conozco un caso. A ver qué opina usted como jurista entendido en la materia. Hay padres, por ejemplo, que hacen varios matrimonios. Por decir, conozco un amigo que ha hecho 4 compromisos, y en el colegio hay un alumno, exalumno, que ha hecho 5 compromisos, 5 veces se ha casado. Y tengo el caso de un amigo que se ha casado, amigo de mi infancia, 4 veces. Y por ahí me entero de un montón de cosas, no de ellos, sino de otros casos. Y en este caso le refiero lo siguiente. Por ejemplo, este es un señor que se ha casado 3 veces, ¿no? O sea, el primer matrimonio no sé si se casó o no, pero tuvo descendientes, hijos. En el segundo matrimonio sí se casó, parece, por civil. Y en el tercero lo obligaron a que haga el divorcio para casarse con el tercer compromiso. Entonces tuvo prácticamente 3 hijos diferentes, de diferente madre, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Cuando sucede esto psicológicamente, el padre ya no divide su cariño con los hijos, porque si es cierto, el primer hijo o el primer compromiso que tuvo lo valoró bastante, pero viene el segundo y también lo valora porque ya está en otra relación, y ahí tiene 4 hijos, y en el tercero también tiene 4 hijos más. Al final, la balanza afectiva del padre ya va dejando la primera, va dejando la segunda y se queda con la cuarta, con la tercera, el grupo familiar. Entonces ahí viene el problema, porque si bien es cierto, muchos ya quedan desposeídos de la paternidad por razones de que muy niños los dejan, ¿no? 5 o 6 años, ¿no? Y en el caso de la tercera paternidad ya está, digamos, más maduro, qué sé yo, todo, y esos 4 nuevos hijos de la tercera paternidad ya están más, ¿cómo le puedo decir?, más alertas de los anteriores, porque ya saben de que el papá ha tenido hijos anteriormente, entonces ellos tratan de agarrar la masa hereditaria, ¿no? Y al agarrar la masa hereditaria ya no quieren reconocer a los 2 anteriores. Y entonces por ahí mi paciente hizo un consejo de familia, que no es contencioso, ¿no? Hizo un consejo de familia, pero esta tercera masa hereditaria no se lo reconoció ya, porque como ya había hecho una bipartición anterior, no se lo reconoció y lo desplazó. Y también desplazó al segundo, ¿no? No los quería ni ver tampoco, porque todavía puede haber algo ahí, ¿no? Y entonces estos 4 se apoderaron de todo lo que ya, de la mitad, más todo lo que habían adquirido de ahí adelante de su compromiso. Se apoderaron de todo y desconocieron todo.
pasan los años, mi paciente pide que se le reconozca, ¿no?, sus derechos. Incluso dice que en los trámites judiciales despojan los documentos, ¿no?, temerariamente, porque un juzgado no puede perder documentos, pero sin embargo se pierden, ¿no? Y entonces este paciente ha quedado pues desamparado, ha tenido que luchar por él mismo, hacerse a la vida, hacerse de una profesión, porque cómo pues, ¿no? Y sin embargo los otros han viajado al extranjero con todo el dinero, porque el padre ha sido pudiente, tenía plata, ha sido un profesional destacado, entonces ha dejado varias propiedades. Entonces al final comenzaron a vender todo y se quedó solamente con la intención de hacer juicio. Pero probar un juicio hoy en día también es bien difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer ante un caso como este, bueno, señor? En estos casos, digamos, retomando un poco sus primeras palabras, profesor Millones, una persona solamente se puede casar una sola vez para que tenga validez su matrimonio. A la muerte de su cónyuge o estando ya divorciado puede contraer nuevas nupcias. Si hay personas, como que realmente las hay, a veces por desconocimiento o por alguna suspicacia contraen nupcias en Lima y de repente en provincias contraen nupcias por segunda vez, antes era era posible hacer eso, ahora es más difícil porque la RENIEC chequea ese asunto. El segundo matrimonio es nulo, solamente es válido el primer matrimonio hasta que sucede el divorcio. Y con respecto a los hijos, como el caso que usted refería, efectivamente existe pues lo que les decía hace un momento de la sucesión intestada. Probablemente los hijos del tercer compromiso que usted dice, los que se quedaron con los bienes, se declararon herederos prácticamente desconociendo los del primer y segundo compromiso. Ahí lo que han tenido que hacer la persona que era su paciente tenía que haber planteado una petición de herencia. Es una acción civil también para que se le incluya dentro de la masa hereditaria. Ya no puede hacer sucesión intestada porque ya ha habido una sucesión anterior, que es la que se declaró el tercer compromiso. Ahora, en el Poder Judicial todo es posible, pero hay que tener confianza, fe, sobre todo en el profesional que lo va a patrocinar, tiene que conocer la norma, invocarla, y lo primero que se hace al iniciar una demanda para evitar que los bienes se transfieran a terceras personas y prácticamente vea burlado su derecho hereditario, es, una vez admitida la demanda, se solicita una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Es una medida precautelatoria, preventiva, con la finalidad de, vamos a suponer que este señor fallecido, que usted dice que tenía mucho dinero, tenía 5 propiedades, entonces una vez que yo hago la demanda y me la tienen admitida, inmediatamente solicito medida cautelar para que se inscriba la demanda en las 5 o 6 o 7 propiedades que tenga el causante. Con eso, ¿qué consigo? Proteger, ¿no?, lo que pueda suceder a futuro, garantizar el resultado de la sentencia, porque si no hago eso, lógicamente va a pasar lo que le ha sucedido a su paciente, que vendieron todos los bienes y prácticamente se quedó en el aire, ¿no? Así es, ha pasado eso. Qué bien, no hay nada que hacer que el derecho y la jurisprudencia ¿cómo se llama?, toman siempre en cuenta la protección, ¿no? Y cuando hay un profesional de la calidad de usted, por supuesto, se puede cautelar esos bienes con propiedad, con honestidad y con valor, ¿no?, jurídico. Desgraciadamente el caso de este paciente fue hijo reconocido por su padre en primera instancia. El segundo compromiso hizo su bipartición y el tercero desconoció todo ya, y antes de que fallezca el papá, cuando el padre estaba en mala situación, según me cuenta, comenzaron a vender todo. Comenzaron a vender todo y
el juicio que él había hecho, ese juicio no contencioso, ¿no? ¿Cómo se llama? Consejo de familia. Ahí es donde él me habló del consejo de familia cuando le hablé de su familia. El consejo de familia, como no es contencioso, no tuvo un valor legal prácticamente. Desconocía lo que usted ha dicho, dice las medidas cautelares. No adoptó, no. Y aparte no interpuso la demanda que debió interponer desde un inicio. Porque a veces hay personas que dicen, no, vamos a mandar una carta notarial, vamos a invitar a conciliar. Lamentablemente y objetivamente las conciliaciones en muy raros casos se cumplen. Es decir, si usted invita a una persona, porque hay algunos casos, casi el 80% de los casos civiles tienen que pasar por el tamiz previo de la conciliación ahora, de acuerdo al nuevo ordenamiento civil, previamente hay que conciliar. Entonces, usted invita a conciliar a una persona que le debe $10.000, por ejemplo, y hay personas que honran la obligación, o una persona que usted invita para que desaloje su predio. Hay personas que son honestas y dicen, señor, deme 2 meses y yo me retiro. Usted firma la conciliación y si en esos 2 meses no se retira, usted lo desaloja ya sin necesidad de acción. Solamente ya no va a tener un juicio de 8 meses o 1 año, sino en 1 mes usted lo está retirando del inmueble. Pero en la mayoría de los casos, las personas que están en problemas, que deben dinero, por poner el ejemplo, o que están viviendo en un inmueble y los invitan a que concilien para que se retiren, dicen, señor, no tengo dónde irme, necesito 1 año, necesitan 2 años, y eso ya no es ser honesto, sino ser fresco. Y en cuanto a la deuda, también hay gente que dice, yo te doy 10.000, yo no tengo plata para pagarte, ¿cómo voy a hacer? Dame 5 años. Entonces nadie va a conciliar de esa manera. Entonces es obligatorio en el 80% de los casos civiles, pero en el fondo constituye solamente un saludo a la bandera. Y luego de eso hay que demandar, como le digo, en este caso su paciente debió demandar la petición de herencia para que se reconozca su derecho. Y aquí no interesa si fue hijo dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, porque con la constitución anterior, no la de 1993 que fue promulgada en el gobierno de Fujimori, anteriormente, la que estaba vigente, discernía entre los hijos legítimos y los hijos ilegítimos. El hijo legítimo era el que era nacido dentro del matrimonio, el ilegítimo era que no era extramatrimonial. Con la nueva constitución vigente hasta el día de hoy, todos los hijos tienen los mismos derechos. Todos tienen la condición de legítimos. Y ahora ya no se hace ese distingo en las partidas de nacimiento, porque antiguamente si se ponía, si usted observa una partida del año 50, del año 60 o 70, si era un hijo extramatrimonial decían hijo ilegítimo del declarante. Ya. O sea que esa situación ya desapareció. ¿Dentro de la masa hereditaria tienen que recibir lo mismo también? En la actualidad sí, lo mismo. Lo mismo, lógicamente, si hay cónyuge, la cónyuge recibe, la masa se divide en un 100%, la cónyuge recibe el 50%. El otro 50% es dividido, vamos a suponer que haya 4 hijos. Entran los 4 hijos y también entra a ese 50% la esposa, la cónyuge. Es decir, a la cónyuge le correspondería su 50% más un 10% del otro 50%. Y el otro 40% sería dividido entre los 4 hijos. Hoy yo conozco casos donde todo esto se ha violado. Sí. Lamentablemente, por falta de asesoramiento, de consejo, siempre yo recomiendo a todas las personas que es conveniente hacer una consulta. Una consulta no le va a costar mucho, pero al menos van a estar orientados, van a estar informados y no van a cometer ningún exceso, ningún abuso contra su persona. Yo conozco, permítame, profesor Millones, brevemente, casos en que hay personas que pueden facilitar dinero, pueden hacer contratos, pueden hacer compras inclusive de inmuebles y son personas hasta cierto punto ignorantes en preparación educativa porque no tienen a veces ni primaria y en otros casos no conocen de leyes, pero tienen éxito en la vida porque son negociantes, tienen dinero y ellos adquieren a veces de manera informal, sin consultar. Dicen, ¿para qué vamos a consultar? Hay gente que dice, no, yo hago mis contratos a mi manera y se acabó. Después suceden estos problemas de que tienen que estar yendo a juicio porque la gente que sabe que esos contratos son informales, que no tienen valor, se aprovechan
y desconocen ese documento. Eso es lo que sucede. Entonces yo recomiendo de que las personas hagan sus consultas. Es mejor estar informado, estar bien detallado con lo que se va a accionar y no hacer una cosa a la rápida, a la ligera, que después le va a traer consecuencias funestas. Mire, pues, en verdad, en los casos que he tratado psicológicamente, siempre he visto esa situación jurídica, ¿no? De que hay disposición, que se ha preferido tal hijo, que uno se agarraba una propiedad, es decir, la han traspasado, la han vendido. Bueno, una serie de problemas de ese tipo hay hoy en día, y es porque hay la desorientación, no hay una cultura en los colegios para decir los valores que tiene la jurisprudencia, en la familia, en el hogar, ¿no? El porqué de los herederos. Eso también debería enseñarse para que vayan a consultar a un especialista, un abogado, porque la gente está desposeída a veces de conocimiento, como tú dices, un país bastante informal también como el nuestro, carece de esa formación. Caramba, es increíble. Por eso es que se dan muchos problemas y también hay muchos juicios, ¿no? Así es. Yo recuerdo, bueno, yo ejerzo la profesión ya hace 23 años aproximadamente y tuve la suerte de trabajar siendo estudiante con mi señor padre, José Federico Chipana Bravo, y recuerdo unas anécdotas con él muy importantes que quisiera referirles con respecto a los juicios. En el año 85, 86, cuando yo todavía no era profesional, pero ya trabajaba con mi padre, habían los juzgados civiles que ahora están acá en lo que era el ex Ministerio de Educación, y ahora es el Poder Judicial, donde hay aproximadamente 60 juzgados civiles en la actualidad, pero en ese entonces, en el 85, habían 32 juzgados civiles. Y esos 32 juzgados civiles que estaban ubicados en la cuadra 26 de la avenida Arenales, en el edificio Limar, una cuadra entre Javier Prado, veían todos los casos de Lima, pero Lima incluía San Martín de Porres, Comas, Miraflores, Villa María, San Juan, o sea, Lima y Balnearios, y todo lo que es conocido ahora como Los Conos. Eran 32 juzgados. En la actualidad, solo en Lima hay 60 juzgados. Pero durante todo ese tiempo, del 90 para adelante, en la época del gobierno de Fujimori, ya se crearon los conos. Ahora el Poder Judicial se ha descentralizado en el cono oeste, Santa Anita, en Chaclacayo, hay Poder Judicial en el cono norte, que ve todo lo que es San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, hay en Caraballo, ¿se dan cuenta? Hay también en el cono sur, Villa María, San Juan de Miraflores, Durín. Con esto quiero decirle de que si hace más o menos 30 años habían solamente 27 juzgados para todo Lima, ahora 60 hay en Lima solamente para Lima y Balnearios, y para los conos hay un promedio de 12 a 15 juzgados en cada cono, civiles, estoy hablando del caso civil, y no sería de penales. Cada día hay más deudas, cada día hay más problemas, como usted dijo, más juicios y más procesos penales también. ¿Y no se abastecen entonces? No, de ninguna manera. Yo a veces en diligencias que tengo, converso con magistrados ya que tienen cierta experiencia, que nos conocemos, que tienen años en el ejercicio de la función, y me comentan, doctor, se ha desactivado, de los juzgados penales se han desactivado 4 o 5. Esos 4 o 5 jueces se van a los conos, porque los conos necesitan jueces. Pero ¿qué hacen? Esos jueces, esos juzgados que tenían más o menos 400, 500 expedientes, imposible de poder ser trabajado por un juez, pasan aleatoriamente a los otros juzgados que sí se quedan. Entonces, cada juzgado no baja de 400 a 500 expedientes en su despacho. Y con esa desactivación que hacen los juzgados, le pasan a los otros que se quedan. Imagínese usted, 80, 100 expedientes más, es imposible poder trabajar, imposible poder proveer humanamente. Y sobre todo con el personal escaso que tiene el Poder Judicial, porque en honor a la verdad,
aparte de que hay un desánimo por la cuestión de los sueldos, de los salarios que son bajos, no hay la fuerza humana que pueda hacer posible que se pueda despachar y trabajar pues 500 expedientes por cada juzgado. Estoy hablando de los casos penales y los casos civiles que yo conozco. Pues, qué maravilla estar en la presencia del doctor Jorge Luis Chipana. Doctor, aprovechando antes, ¿dónde es su estudio? Mi oficina está ubicada en Girón Azángaro, 1045, oficina 114-A, Lima. Eso está a media cuadra del Palacio de Justicia. ¿Teléfono? Sí, mi teléfono celular es el 99714-4809. Mi correo electrónico es estudiochipana@yahoo.com. Doctor, sí. Amigos, y ya tienen ustedes la oportunidad de, bueno, incluso ya mis pacientes han entrado en ese conflicto ya serio, pero se puede prever, se puede planificar algo que salve tantos problemas, tantas situaciones difíciles en la familia, en todo esto, y también se prever también los abusos, pues, ¿no? Los abusos que hay sobre las herencias y aquellos que se la dan de vivos y bueno, hacen trampa y todo y se creen lo mejor. Bien asesorado, no hay por qué estar pasando tantas calamidades y que sigan viviendo estos tipos que verdaderamente en su conciencia se llevarán para la otra vida ese mal que están haciendo. ¿Alguna pregunta de nuestro...? Sí, nos acaban de... somos tendencia en estos instantes con la entrevista y nos acaban de mandar un correo a la página de la otra cara de la medalla. El señor César R. nos dice, tengo un terreno en Huacho y lamentablemente ha sido invadido. La propiedad que era de un familiar cercano, digamos de una prima, fue pasada a la esposa de y no hay solución y todos los terrenos ya están invadidos. Hay gente que no es de su familia, me comenta, que no es de su familia dentro de ese terreno y ese terreno está en una zona muy bien posicionada, ¿no? Doctor Jorge Luis, ¿qué podemos hacer? Bueno, primeramente, gracias por la pregunta, con todo gusto voy a resolverla. Lo que habría que averiguar primero es saber si el señor que hace la consulta es propietario o no es propietario del bien. Si es propietario, lógicamente, y él considera que se ha invadido su terreno, él debe inmediatamente hacer una denuncia policial por usurpación. Ahora, si la usurpación ha sido realizada por más de 2 personas, entonces ya esta usurpación se convierte en agravada. Entonces, entendiendo de que una sola persona es difícil que ingrese a un inmueble, entiendo que han sido más de 2 personas, entonces él podría hacer su denuncia en la comisaría por el delito de usurpación agravada en principio. Luego de eso, ese documento va a pasar a la Fiscalía de Huacho para que el fiscal, en uso de sus atribuciones y de acuerdo a las investigaciones que él considere necesarias realizar, procederá a formalizar la denuncia penal correspondiente ante el juez, ¿no?, de la jurisdicción de Huacho. Y en el supuesto de que el señor fuese poseedor, porque le quiero aclarar al señor de la consulta de que no es necesario ser propietario del bien, porque en un delito de usurpación no se discute la propiedad del bien, se discute la posesión. Si usted acredita de que ha sido poseedor del bien, también puede hacer su denuncia a la comisaría en los mismos términos que le acabo de explicar anteriormente. Muy bien, no hay nada que decir cuántas cosas se pueden mejorar, cuántas cosas se pueden armonizar, si verdaderamente la justicia sabe llegar a impartirse con propiedad. Y eso verdaderamente
se hace dentro de la jurisprudencia, dentro de las leyes, porque no podemos vivir desconociendo los derechos de las personas. ¿Qué estado de conciencia podemos tener nosotros si actuamos malevosamente, con maldad, con desconocimiento de la ley? No eso no es vida, no es vida humana, no es vida justa. Eso en ningún tipo de situación se debe dar. Más si estamos en un país de leyes donde existen profesionales que están con el conocimiento de lo que se debe equitativamente dar, o que dice la jurisprudencia, pues con mayor razón. Doctor, nosotros verdaderamente como institución habíamos creado el término de ontología humanística, porque la deontología humanística generalmente busca el desarrollo de los valores, está muy en contra o desconoce lo que es la corrupción como término aplicado socialmente. Existe la corrupción, sabemos, pero la deontología humanística es como una ciencia donde se buscan los valores, el reconocimiento de la persona humana dentro de su práctica de valores, dentro de su calidad de persona, de su desarrollo personal. Entonces, en todas las áreas de la sociedad existen personas que destacan por esa cualidad, ¿no? de desarrollar deontológicamente o éticamente valores. Y por eso es que el mega evento tuvo esa consolidación de que se reunieran muchos profesionales con esas características propias de su calidad humana, de su calidad profesional, de su calidad social, y pudieran noblemente impartir sus ideas, confraternizar y demostrar que existen valores en nuestra sociedad y que por ciertas situaciones que a veces lo desconocen, pero no tienen la cualidad de lo que verdaderamente debe ser. Entonces, nuestra directiva se abocó en encontrar los personajes distintivos de estas cualidades. Y usted fue nominado, salió en varios en medios de comunicación, salió en nuestros correos electrónicos, en el Facebook, en el Twitter, connotando a los profesionales que verdaderamente iban a ser nominados y después de nominados premiados en los eventos sucesivos. Todavía tenemos otro evento sucesivo, pero el tiempo pasa tan veloz, doctor, que a veces es mejor ir avanzando en todo. Y es por eso de que nuestra directiva, el día 18 de julio, un día ya cercano, increíble, ha pasado tan rápido, ya estamos ya en agosto, ya hemos pasado casi el mes. Esta es la diploma que acredita a un nominado nuestro que está presente ahora, que lo tenemos orgullosamente presente y ya no hemos nutrido de su sapiencia, de su conocimiento, de su experiencia profesional y de ese valor deontológico que él construye con su profesión. Entonces, qué mayor orgullo, si también ha sido un exalumno aquinense, porque aquí han venido muchos exalumnos aquinenses, y posiblemente en el otro evento lo esté premiando la Asociación de Exalumnos Aquinenses. Hoy día nos tocó a nosotros. En el próximo mega evento usted va a ser premiado y distinguido por la Asociación de Exalumnos Aquinenses. Ya me puse al habla con nuestro amigo Chicho Cárdenas, que es el que lidera la presidencia, y sí, ya lo tenía registrado. Me había dicho que verdaderamente lo tenía todos los nominados registrados. Y eso demuestra pues de que estamos caminando para dar valor ético
a tanta gente que verdaderamente lo merece y debe ser reconocido, porque la sociedad cree que uno se hace profesional y por ahí nomás va, no es así. Profesional, hay profesionales que merecen siempre ser reconocidos socialmente, culturalmente y educativamente, porque están haciendo patria, están haciendo nación y están haciendo, por supuesto, desarrollo personal y profesional. Entonces, esta diploma con mucho merecimiento se la entregamos a usted, doctor. Muchas gracias. Después le vamos a ver, entregar, a ver, Alonso, si le colocas el pin a nuestro querido doctor. A ver. Bueno, es para mí un verdadero gusto poder premiarlo con esta condecoración al señor Jorge Luis Chipana por su gran labor y sobre todo por ser un ejemplo de los aquinenses. Trofeo Eureka, el máximo trofeo de este año, entregado a los profesionales más destacados del mega evento que hemos realizado. Así que yo, porque es un orgullo para mí. Este programa va a ser pasado por YouTube. Muchas gracias. Unas palabritas, si gustan. Bueno, profesor José Luis Millones Bolívar y público aquí presente, en nombre de mi familia, ¿no? El mío propio, le agradezco la deferencia, el haberme honrado con este homenaje y este diploma, que sí, efectivamente, el día 18 de julio yo estaba nominado y había sido citado, pero por razones de fuerza mayor no pude estar presente en dicho acontecimiento. Quiero ofrecerle con todo respeto y con todo aprecio mis servicios para las veces que usted lo requiera, ¿no? Con todo gusto estaré aquí, ¿no? A la hora que usted me indique, a fin de colaborar con su audiencia, ¿no? En lo que a mi profesión atañe. Una vez más, le agradezco mucho en nombre de mi familia, de mis padres, de mi esposa y de mis 3 hijos. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Usted, su señor padre, también es abogado. Sí, mi padre fue abogado, ya es fallecido, y somos 2 hermanos abogados. El mayor es magistrado, José Federico Chipana Llanos, y el que habla Jorge Luis Gregorio. Muy bien, doctor, no hay nada que hacer. Ahí está la hegemonía del valor deontológico en la familia y se ha procesado así de generación a generación. Verdaderamente es un orgullo saber que existe eso en las familias. Bueno, doctor, su estudio, por favor, reitérelo otra vez para poder... Muchas gracias. En otra ocasión. Sí, yo estoy ubicado en Girón Azángaro 1045, oficina 114A, Lima. Esto está a media cuadra del Palacio de Justicia. Mi número celular para cualquier consulta que desee hacerme alguna persona, con todo gusto, es el 99714-4809, y mi correo electrónico es estudiochipana@yahoo.com. Bueno, bravo, ya con esto, esta entrevista, hemos terminado la parte de la entrevista profesional y en la otra cara de la medalla. Gracias, doctor, por su presencia.